Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con el vibrante mundo del entretenimiento. Estoy más que emocionado, diría que en la luna de miel de la emoción, de traerles un vídeo hoy que sé que a muchos, especialmente a ustedes, apasionados del espectáculo turco, les va a hacer saltar de sus asientos. Como el título ya les ha dado una pista emocionante, hoy vamos a desentrañar una sorpresa que estaba en el tintero. Oğuzhan Koç, ese carismático cantante y actor turco que admiramos, ha roto su silencio. Y no solo eso, ha hablado directamente sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Esto ocurre meses después de que la noticia de su ruptura, que fue un verdadero seísmo en el panorama mediático, conmocionara a todos y dejara un vacío de especulaciones. Prepárense porque parece que tenemos nuevas pinceladas, destellos de luz que arrojan una nueva perspectiva sobre esta historia que ha dado tanto de qué hablar, ¿verdad? Y antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos, en ese jugo de la noticia que tanto nos gusta desmenuzar, si aún no lo han hecho, si por alguna razón se les ha pasado por alto este gesto tan importante, les invito de la manera más cordial a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse aquí abajito. Es un acto de amor por el entretenimiento totalmente gratis y les asegura, con mayúsculas, que no se perderán ni una sola de nuestras próximas joyas, esos vídeos que preparamos con tanto cariño, repletos de chismes de última hora, noticias exclusivas y análisis profundos del fascinante mundo del entretenimiento. Y no se olviden de activar esa campanita, ese sonido de la notificación, para que les llegue al instante como un mensajero divino, cada vez que subimos contenido nuevo. Serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vamos al lío. A desgranar esta noticia con la pasión que se merece. Como muchos de ustedes, mis fieles seguidores, recordarán con claridad, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más que una simple historia de amor. Fue un fenómeno. Fue una de las parejas más comentadas, adoradas y deseadas de toda Turquía. Estos dos talentosos actores turcos, que además nos regalaron la magia de la exitosa serie Erkenci, parecían tener la fórmula secreta de la felicidad. Tenían química arrolladora, no solo en la pantalla donde nos hacían suspirar, sino también fuera de ella, en esos momentos robados que se filtraban a la prensa. Tenían admiración mutua, un respeto palpable, y una legión incondicional de fans que los apoyaba, que los idolatraba, que soñaba con verlos juntos para siempre. Sus apariciones juntos eran eventos, sinónimo de noticia. Sus fotos, auténticas obras de arte digital, acumulaban miles y miles de me gusta, y sus seguidores, con el corazón en un puño, soñaban despiertos con su boda, con su futuro, con un cuento de hadas que pareciera no tener fin. Sin embargo, en un giro digno de una telenovela, para sorpresa de muchos, y tras un periodo cargado de rumores, especulaciones y la típica desaparición mediática que tanto nos pone los nervios de punta, la pareja anunció su ruptura. Fue un golpe. Un jarro de agua fría para muchos corazones que vibraban al unísono con ellos. Las razones exactas, como suele ocurrir en estos casos tan mediáticos, nunca quedaron del todo claras. La verdad es que se desataron un sinfín de teorías, como una tormenta de arena en el desierto de las especulaciones. Algunos apuntaban a las apretadas agendas de ambos, a esa vorágine de trabajo que les impedía conciliar. Otros hablaban de diferencias irreconciliables, esas grietas que a veces se forman en las relaciones más sólidas. Y por supuesto, no faltaron quienes, con una pizca de malicia o simple curiosidad, insinuaron problemas de compatibilidad a largo plazo, de esas chispas que se apagan con el tiempo. Lo cierto es que la noticia cayó como un mazazo, y la esperanza de un desenlace de cuento de hadas se desvaneció para muchos de sus incondicionales seguidores. Desde entonces hemos sido testigos, a través de sus redes sociales y los medios, de cómo ambos han continuado con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Can Yaman, ese galán que conquistó Italia y otros mercados internacionales con su carisma arrollador, su talento y sus nuevos proyectos que lo catapultaron a la fama mundial. Y Demet Özdemir, seguido brillando con luz propia en producciones turcas, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas, versátiles y admiradas de su generación. Pero lo que realmente ha mantenido viva la intriga, lo que ha alimentado nuestra curiosidad insaciable, ha sido la falta de comentarios directos sobre su relación, sobre su pasado juntos, y sobre todo, la ausencia de opiniones de personas cercanas a ellos, de aquellos que han sido testigos privilegiados de su historia. Y aquí es donde entra en escena, con el protagonismo que se merece, nuestro invitado estrella de hoy, Oğuzhan Koç. Para quienes quizá
No estén tan familiarizados con el panorama musical y actoral turco, Ozan Koç es un reconocido y talentoso cantante y actor. Y lo que es más importante para nuestro tema, lo que le da ese toque especial y esa credibilidad, es que es un amigo cercano de Can Yaman. Durante mucho tiempo su nombre se ha mantenido al margen de las polémicas, de los dimes y diretes, de los comentarios ácidos sobre la ruptura. Este silencio, esta discreción, solo aumentaba la expectativa. ¿Qué podría decir si alguna vez se le preguntaba al respecto? ¿Qué secretos guardaba en su memoria? Pues bien, mis queridos detectives del espectáculo, el momento ha llegado. Las incógnitas empiezan a despejarse. Recientemente en un evento social en Turquía, donde la prensa turca siempre está al acecho, Ozan Koç fue abordado por los reporteros. Y para sorpresa de muchos, demostrando una madurez y una elegancia notables, no evadió las preguntas que todos estábamos deseando escuchar. No se escondió, no se escabulló. Después de meses de un silencio casi sepulcral, sus palabras, aunque medidas, han traído una nueva perspectiva, un nuevo ángulo a esta historia que tanto nos ha mantenido en vilo. Lo primero que destacó Ozan Koç, y esto es crucial, fue su sincero deseo de que tanto Can como Demet encuentren la felicidad. Hizo hincapié con una claridad que desarma, en que son dos personas a las que respeta profundamente. Su deseo de lo mejor para ambos en sus caminos individuales se sintió genuino, y fue el primer mensaje de paz y buena voluntad. Este comentario, aunque pueda parecer general en un principio, es sumamente significativo. Demuestra una actitud madura, respetuosa y empática hacia una situación que, sin duda, ha sido delicada, sensible y seguramente dolorosa para todas las partes involucradas. No se adentró en los motivos concretos de la ruptura, y eso es perfectamente comprensible. A veces, como bien sabemos, es mejor preservar la privacidad, proteger esos espacios íntimos que pertenecen solo a quienes viven la experiencia. Sin embargo, su deseo explícito de bienestar para ambos sugiere algo muy importante, que a pesar de la separación, no existen rencores profundos, al menos desde su perspectiva como amigo cercano de uno de ellos. Es un mensaje de cierre, de aceptación. Además, en una jugada inteligente, Ozan Koç mencionó, y esto es oro para nosotros, que Can Yaman está completamente enfocado en su carrera y en sus proyectos internacionales. Confirmó lo que ya sospechábamos, lo que ya veíamos en las noticias, que Can está triunfando a lo grande fuera de Turquía, que está trabajando incansablemente, que está construyendo un imperio profesional. Esto nos da una idea clara, una visión desde dentro gracias a Ozan, de que al menos desde su punto de vista, la ruptura no ha sido un obstáculo insalvable, sino más bien una etapa superada que ha permitido a Can centrarse con aún más determinación en sus metas más ambiciosas. Es un testimonio de resiliencia y de enfoque. Pero, ¿qué hay de Demet? Aquí es donde el comentario de Ozan Koç se vuelve aún más intrigante, quizás porque fue una mención más indirecta, pero no por ello menos reveladora. Si bien no se extendió en detalle sobre su relación actual, sobre su estado emocional o sobre si está o no saliendo con alguien, sí transmitió una impresión general, un aura de que ambos están, de manera individual, siguiendo adelante. No mencionó nada que sugiriera una posible reconciliación, ni siquiera un contacto continuo entre Can y Demet. Y esto, mis amigos, puede ser interpretado como una señal bastante clara de que la separación es definitiva, al menos por el momento actual. Es un recordatorio de que a veces el felices para siempre se reescribe, y eso no significa que no haya felicidad. Es fundamental recordar, y siempre lo decimos en este canal, que Ozan Koç es un amigo cercano de Can Yaman. Por lo tanto, su perspectiva estará, lógicamente, influenciada por esa relación de amistad. No podemos esperar una objetividad periodística pura y dura. Sin embargo, el hecho de que hable de ambos con tanto respeto, con tanta empatía, y lo más importante, que no emita juicios negativos ni comentarios que puedan ser malinterpretados o que añadan leña al fuego, es un indicativo muy poderoso de la forma en que estas situaciones se manejan en su círculo cercano. A menudo, la prensa busca el drama, las declaraciones explosivas, las confesiones desgarradoras. Pero en este caso, las palabras de Ozan Koç parecen apuntar a una aceptación serena de la situación, a un enfoque en el presente y en el futuro. Es un soplo de aire fresco en medio de tanto ruido mediático. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de estas palabras medidas pero significativas? En primer lugar, que el tiempo efectivamente cura heridas, o al menos permite que las personas sigan adelante con sus vidas, que encuentren nuevas direcciones y que reconstruyan su felicidad.
La forma en que Othon Koch habla de la situación con esa serenidad sugiere que aunque la ruptura fue un evento importante, un punto de inflexión, no ha definido completamente la vida de Khan o de Met. Ambos continúan prosperando en sus respectivas carreras y eso, mis amigos, es algo que sus fans incondicionales debemos celebrar con alegría. Su éxito es nuestro éxito. En segundo lugar, esta situación nos recuerda, una vez más, que las relaciones humanas, incluso las que se desarrollan bajo los focos, bajo la lupa de los medios, son intrínsecamente complejas. Lo que vemos en pantalla, lo que leemos en las redes sociales, no siempre refleja la totalidad, la profundidad, la complejidad de una historia de amor. La intervención de Othon Koch, aunque breve y sin detalles escabrosos, nos da una pequeña ventana, una pequeña rendija por donde asomarnos a la perspectiva de alguien que conoce a uno de los protagonistas de cerca. Y esa perspectiva es, ante todo, de madurez, de buenos deseos y de un entendimiento de que la vida sigue, para bien o para mal. Y finalmente, y esto es lo más reconfortante, nos reafirma que aunque la intriga sobre las rupturas amorosas siempre está presente, como un imán que nos atrae, lo más importante, lo verdaderamente valioso, es ver a nuestros artistas favoritos seguir creciendo, evolucionando y, sobre todo, felices. El talento de Can Yaman es innegable, su proyección internacional es un hecho, y su futuro promete seguir deslumbrándonos. De igual manera, Demet Özdemir sigue demostrando su versatilidad y su magnetismo en cada uno de sus proyectos, consolidándose como una estrella indiscutible. Su futuro, sin duda, promete seguir dándonos grandes momentos en el mundo de la actuación y del arte. En resumen, mis queridos amigos, la gran sorpresa de hoy es que Othon Koch ha decidido romper ese largo silencio y hablar, con respeto y con sinceridad, sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus palabras han sido un reflejo de respeto, de madurez y de buenos deseos para ambos. Ha confirmado, para tranquilidad de los que se preocupan por Khan, que está enfocado en su carrera internacional, en seguir conquistando el mundo. Y de manera más sutil, pero igualmente significativa, ha sugerido, con esa diplomacia que lo caracteriza, que ambos están siguiendo adelante con sus vidas, cada uno por su camino. No ha habido revelaciones explosivas, no ha habido confesiones dramáticas, pero sí una dosis de cordura, de aceptación y de humanidad que sinceramente, yo al menos, agradezco enormemente. Es un respiro de sensatez. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado, de estas nuevas pinceladas que hemos añadido a esta historia que tanto nos ha cautivado, que nos ha hecho suspirar y soñar. Ha sido un verdadero placer compartir esto con ustedes, diseccionar cada palabra y buscar el significado oculto. Ahora, llega el momento que más me gusta, el momento de la interacción, el momento de escucharlos a ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Othon Koch? ¿Creen que habrá alguna reconciliación en el futuro, que el destino les dará una segunda oportunidad? ¿O ven sus caminos completamente separados, enfocados en sus propias trayectorias? Déjenme todos sus comentarios aquí abajito. Me encanta leerlos, me nutro de sus opiniones y disfruto enormemente debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha resultado informativo, si simplemente les ha mantenido enganchados hasta el último segundo, no olviden darle un enorme me gusta. Su apoyo, sus me gusta son el combustible que nos impulsa, el reconocimiento a nuestro trabajo y significan el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que sea fan de Can Yaman, de Demet Özdemir o del fascinante mundo del espectáculo turco. Hagamos que esta noticia llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si se les ha pasado la oportunidad en este torbellino de información, suscríbanse al canal y activen esa campanita mágica. No querrán perderse lo que tenemos preparado para ustedes, porque se vienen cosas muy buenas, muy interesantes y muy entretenidas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su tiempo y por su atención. Ha sido un placer absoluto. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el entretenimiento. Adiós.